Muy bien, buenas tardes a todos. Bienvenidos a el foro Soy Economista, ¿ahora qué? Este foro es una colaboración entre el Centro de Estudiantes de Economía y el Fondo de Egresados de nuestra escuela. Mi nombre es Roberto Aguilar. Y bueno, antes de empezar con nuestros invitados, vamos a darle paso primero a Jesús Palacios. Él es actualmente profesor de Macroeconomía 2 de nuestra escuela, es egresado de nuestra escuela también y actualmente forma parte de la Junta Directiva del Fondo de Egresados y nos va a dar una breve introducción a lo que es esta iniciativa. Bienvenido, Jesús. Gracias, Roberto, gracias por el espacio y por esta iniciativa conjunta. La primera que hacemos, el sentido público, Excelecon y el Centro de Estudiantes de la Escuela, con la idea de que nazca una vinculación directa entre los estudiantes actuales y este fondo de egresados que, bueno, busca al final preservar la calidad académica de la escuela, ¿no? Entonces, un momentico para la pantalla completa. Son una presentación breve de qué es Excelecon, el Fondo Cavista para la Excelencia de la Escuela de Economía. Como se dan cuenta, es una asociación de egresados, como mencionaba también Roberto, que nace con la óptica o el objetivo específico de resolver o asumir las dificultades que tiene específicamente la Escuela de Economía de la UCAP. Y, digamos, de una manera de agruparnos o vincularnos como egresados más directa que por la estructura completa de la universidad y más bien a partir de la escuela, que quizás están las vinculaciones más cercanas y personales entre estudiantes y luego de los egresados, ¿no? Que es esa vinculación a la que nosotros estamos apostando. Un poco los antecedentes en los que surge esta iniciativa a finales del año 2018, que se empieza a constituir de forma informal, es porque, bueno, a pesar de los esfuerzos de las autoridades de la universidad, pues veíamos que había una pérdida progresiva del poder adquisitivo del personal de la escuela, no solamente, bueno, es algo que no se limita a la escuela, pero quizás en nuestro rango de acción eso era lo que más nos preocupaba y las dificultades que había en conseguir una generación de relevo al profesorado de calidad y que siempre había distinguido al programa de la Escuela de Economía de la UCAP. Además, había dificultad para conseguir material académico actualizado, las posibilidades pues, de acceder a plataformas que actualizaran un poco el contenido que se veía en los programas o en las clases, también estaba significando brechas importantes porque no había posibilidad de acceder a eso, digamos, con las limitaciones de presupuesto que tenemos actualmente. Tenemos una disminución en las oportunidades de formación integral, la reducción de foros, congresos, también por el mismo tema de capacidades económicas que se ha ido limitando muchísimo, ha ido reduciendo las posibilidades de conseguir presupuestos para estos espacios y que creemos que son además fundamentales para la formación integral que siempre ha resaltado entre los economistas de nuestra universidad. Y todo ello pues constituía lo que nosotros habíamos llamado como amenazas a la excelencia académica. Estábamos viendo cómo continuamente la situación y la coyuntura del país estaba pasando los muros de la universidad y a pesar de que pensamos que nuestra universidad sigue siendo un muy buen centro de resistencia a esta coyuntura tan complicada que enfrentamos, pues sí veíamos que empezaba a mermar un poco la calidad académica y educativa de una escuela y una universidad que había sido siempre pionera en los buenos haberes pues, académicos. Entonces, bueno, a partir de eso y con ese contexto, en el año 2019, les decía que informalmente Excelecon empieza a constituirse o empiezan a darse reuniones a finales del año 2018, pero es en el año 2019, en marzo, cuando nace la propuesta de un fondo que permita tomar acciones que mantengan la excelencia académica de la Escuela de Economía y se constituye por primera vez en una asociación de egresados exclusivamente de una escuela que cuenta con un convenio de cooperación incluso con las autoridades, entre ellos el rector, la dirección de egresados de la universidad, y marca todo un hito pues, en esta nueva forma de buscar la sostenibilidad de la universidad como un todo, pero desde las asociaciones que nacieron desde la unidad más básica de la universidad, que son las escuelas, ¿no? Y no quizás desde la plataforma completa de la universidad, donde la vinculación puede ser un poco más débil y pensábamos pues, que quizás no era lo más óptimo para que poder lograr esa vinculación cercana con los egresados. Eso ha ido permitiendo pues, que a lo largo de este año y medio ya que llevamos oficialmente constituidos, hayamos logrado varios avances. Entre el año diciembre de 2019 y octubre del 2020 ya se han entregado 96 bonificaciones al personal administrativo y docente a tiempo completo de la escuela por un total de $16,000. Hicimos el año pasado, por esta fecha, justamente el primer reencuentro de egresados en el que también, por cierto, el Centro de Estudiantes nos ayudó en todo el tema protocolar y de asistencia al evento con los ponentes y los participantes al que fueron
más de 130 personas como hice la presentación. Al final fue un evento en el ITER, también espacio del LUCAP en Altamira, que salió bastante bien. Creamos ya nuestra propia página web, redes sociales y dominio excelecom.org para conectar de forma más eficiente con la comunidad de egresados. Iniciamos la sección de publicaciones Excelecom escrita por egresados y amigos de nuestra escuela, que no sé si lo han visto circulando, pero bueno, son unos artículos que estamos sacando con una periodicidad más o menos mensual. Firmamos un acuerdo con IESEC para contribuir a la generación de oportunidades laborales para jóvenes egresados, justamente en esto de buscar una formación integral para ellos, y estamos además buscando distintas propuestas para aumentar las oportunidades o los incentivos para que aumente la investigación en nuestra escuela a través de premios a la investigación y a la excelencia docente, y también estamos buscando una actualización del pensum con algo que ya irán conociendo más adelante, que es una rama un poco más específica de economía conductual, a través del fortalecimiento pues del pensum de la carrera con ello. Un momento. Okay. Además, bueno, hemos tenido otras iniciativas, como mencionará seguramente después el profesor Monaldi. Hemos tenido a partir del mes de junio la iniciativa de los cafés virtuales, un poco con la idea de no detener la actividad del Fondo de Egresados a pesar de la falta de presencialidad. Empezamos unas ediciones de entrevistas llamadas Café Con, que nos permitan también generar engagement con nuestra comunidad de egresados y obtener también ingresos recurrentes, que es una dificultad grande en una situación como esta. Ya hemos tenido un número de ediciones que han incluido a Francisco Monaldi, Antonio Trujillo, Luis García Montoya, Alejandro Rizanti, Hugo Faría y Miguel Rodríguez. Han participado más de 300 personas en los eventos y hemos recaudado más de 2.500 fondos, dólares, digo, que nos permiten justamente ir manteniendo este fondo de egresados para que pueda tener continuidad en el tiempo, ¿no? Vamos a seguir anunciando invitados y vamos a seguir recaudando fondos para nuestra escuela. Mientras tanto, bueno, estamos trabajando también en afianzar la red de egresados de la escuela. Aproximadamente hoy somos 2.200 egresados. Estamos trabajando en profundizar la información en esa base de datos y conformar un equipo de líderes de cada promoción para seguir acercando esta relación. En eso Adriana Goncalves, otra de las invitadas hoy, también ha estado involucrada. Y bueno, ya para no quitar más tiempo en el evento y agradecido con el tiempo que nos permitieron acá el Centro de Estudiantes y los ponentes, les dejo las redes sociales de Excelecom. Ahí pueden conseguir más información de nosotros y bueno, siempre todas las vías de contacto están abiertas. Gracias, Roberto, por el tiempo, y creo que ya con eso finalizamos la presentación. Entonces, bueno, ya para empezar con nuestro foro, bueno, el día de hoy contamos con la presencia de 4 egresados sobresalientes en distintas áreas, pero vamos a empezar con Anabela Abadi. Ella es egresada de nuestra escuela, hizo un posgrado en la Universidad Javeriana en Gobierno y Gestión Pública y actualmente es profesora de nuestra escuela de Macroeconomía 3 y además trabaja en CAF en el área de aprendizajes de política. Entonces, bienvenida, Anabela. Muchísimas gracias, Roberto, y muchísimas gracias a la escuela por la invitación. También veo por ahí el logo del voluntariado de la escuela, del Centro de Estudiantes. Eso me trae muchísimos recuerdos, les confieso. Yo les voy a hablar del área específicamente de políticas públicas. Y quizás para dar una introducción, les comento que cuando yo estaba en 5º año de la carrera, en ese momento todavía estábamos en régimen anual, por mi mente no pasaba trabajar en el área de políticas públicas. La verdad que era algo con lo que no había tenido contacto, que no entendía verdaderamente. Y eso es algo que no tiene por qué ser un problema, porque cuando estamos en 5º año de carrera o ya en los últimos semestres de la carrera, pues es el momento de explorar. Y eso lo podemos hacer a través de pasantías y distintos trabajos, se empiezan a trabajar antes. Entonces, apenas yo me gradué, lo que yo sí tenía certeza eran las áreas que no me gustaban tanto. Esas áreas que no me llamaban la atención y en las que quizás no quería trabajar. Pero sí también sabía algunas cosas que me encantaban, como eran la docencia y la investigación. Por eso es que mi primer trabajo formal, una vez que ya yo entrego mi tesis, fue ser profesor tiempo completo en la carrera, en la Escuela de Economía. Estuve ahí 6 meses, en donde, digamos, todavía siento que fue un primer gran trabajo, pero sentía que me faltaba algo. Sentía que me faltaba probar otras cosas y poner pie fuera de la universidad, porque ya había estado 5 años continuos en la universidad estudiando. Y caí, por suerte, en la que fue mi casa durante 10 años,
que es un grupo consultor de políticas públicas, ODH Grupo Consultor. Uno de los miembros más activos de Excelecon trabaja precisamente ahí el día de hoy. Y es básicamente una consultoría en donde yo entendí qué eran las políticas públicas y para qué servían y por qué nosotros los economistas le pueden aportar tanto a las políticas públicas. Voy a pasar a mostrarles una presentación. Les prometo que no es una clase de políticas públicas, es nada más para poner en contexto de qué va todo lo que yo hago al día de hoy en mi trabajo. Entonces, el punto de partida es entender exactamente qué significa eso de políticas públicas. Y quizás en inglés, si lo viéramos en inglés, es mucho más sencillo. En español, esa palabra política puede significar muchas cosas. En inglés, nosotros tendríamos una palabra para el gobierno de las sociedades humanas que sería polity, que no está vinculado, pero no es políticas públicas. O lo que tiene que ver con la organización y la lucha por el control del poder, por ejemplo, lo que tiene que ver con los partidos políticos. Eso tampoco es políticas públicas, pero está atado a la palabra política, ¿no? Eso es lo que en inglés sería el politics. ¿A qué me dedico yo o cuál ha sido mi campo? Lo que tiene que ver con el policy, lo que tiene que ver con la política pública en sí mismo. Eso es designar propósitos y programas que van a implementar las autoridades públicas como representantes del Estado. Entonces, eso quizás es una de las cosas más importantes de entender y pudiera existir confusión sobre eso. No todo el que hace política pública es político y no todo político va a hacer políticas públicas, ¿sí? Por ejemplo, yo llevo ya 12 años trabajando en el ámbito de políticas públicas y soy lo más lejano a un político que existe, ¿no? No porque sea algo malo, sino que no es mi vocación hacer política, sino que yo trabajo en política pública. Entonces, si lo tenemos que ver de forma más concreta, ¿cuáles pueden ser las políticas públicas? Las políticas públicas pueden ser desde implementar impuestos, que el gobierno decida que no podemos manejar hablando por celular, o que el gobierno promueva el uso de máscaras porque estamos en plena pandemia, o que el gobierno decida si los niños deben ir o no al colegio en plena pandemia. Todo eso entra en el mismo ámbito de políticas públicas. ¿Y por qué me atrevo a decir que los economistas, además de que podemos aprender muchísimo del área de políticas públicas, nosotros también podemos aportar muchísimo? Porque el gran concepto que aprendemos al principio de la carrera de costo de oportunidad está presente todo el tiempo. ¿Qué es la gran cosa que nosotros como economistas podemos aportar a las políticas públicas? La manera en que nosotros entendemos y trabajamos con la escasez de recursos. En el sector público hay una lucha constante por atender la falta de tiempo de los políticos, que son las personas electas para impulsar políticas públicas en algunos casos, o la escasez de tiempo del funcionario público, o el presupuesto público que nunca alcanza para nada. Entonces, si estamos en una sociedad en donde hay muchísimos problemas que tiene que atender el sector público, ¿cuál debería venir primero? Si nos paramos ahorita en el caso venezolano, quizás esa es una gran discusión entre las distintas personas que están aportando a los planes país. ¿Cuántos problemas nos enfrentamos ahorita? Tenemos problemas de agua, de luz, agua, luz, no hay gasolina, tenemos problemas en los hospitales públicos, la educación está bajando de calidad, tenemos una gran migración de profesionales. Entonces, ¿qué problema debemos atender primero? Y a veces esa decisión está atada a cuánto dinero tengo disponible, o esa decisión está atada a cuáles son los intereses del grupo político que toma las decisiones de política pública. Entonces, una vez que logramos superar la entrada al mundo político que tiene que ver con la agenda de los políticos, bueno, ¿qué es lo que nosotros podemos aportar? Bueno, ¿cómo ayudar a tomar mejores decisiones en el campo de política pública? Y como esto suena todo bastante abstracto, voy a tratar de ponerlo con un ejemplo concreto de algo concreto en lo que yo he venido trabajando en los últimos meses. Vamos a hablar de la pandemia, porque de eso está hablando todo el mundo y es lo que está, vamos a decir, de moda, lamentablemente. Una vez que se declara la pandemia, todos los países y todos los gobiernos se ven obligados a incluir el tema de la pandemia en la agenda de políticas públicas. Ya no es un tema de decisión, ya no es un tema si los políticos les parece que es un problema o no, sino que ya se convirtió en un problema mundial. ¿Y por qué hago esta aclaratoria? Porque a principio de año tenemos países como Estados Unidos o Brasil, en donde sus presidentes tenían una postura bastante flexible o
bastante conservadora sobre el impacto que podía llegar a tener esta pandemia. Y por eso hay estudios que incluso demuestran que por los discursos políticos de Estados Unidos o incluso del presidente de Brasil, las personas no siguieron las medidas preventivas ante la pandemia. Las personas no usaban la máscara, el tapabocas, o no usaban el face shield, o no cumplían con el distanciamiento social. Entonces, una vez que los gobiernos se alinean y deciden incluirlo en su agenda, tienen que pasar a tratar de controlar esta pandemia. Y esta pandemia tiene unas particularidades que no tenían las anteriores. Y esto es propio de los médicos y los especialistas en epidemiología, pero es algo que nos atañe por ser analistas de política pública. Esta es una pandemia con muchísimos aspectos que son inciertos el día de hoy. Todavía hay dudas sobre las modalidades de contagio o posibles recontagios. No hay una vacuna garantizada hasta ahora, aunque sé que ya Pfizer y Moderna han dado unos primeros resultados bastante prometedores, y no hay un tratamiento único e infalible. Entonces no es que hoy hay una pandemia y mañana la resolvemos, sino que todavía estamos tratando de aprender cómo resolver esta pandemia, cómo enfrentarla. Entonces los gobiernos tienen que tomar una decisión. ¿Cómo lo hago? Si nos vamos a las recomendaciones de la OMS, ¿qué dicen? Hagamos muchas pruebas. Vamos a ver cuáles son las personas que están contagiadas y a esas personas las vamos a sacar de circulación, que se queden encerradas en su casa para que no contagien a nadie más. Pero eso en sí mismo implica unos costos elevadísimos. Estamos hablando de que las pruebas recomendadas son mucho más costosas y toman mucho más tiempo. Probablemente han visto en prensa la famosa prueba PCR. Estas pruebas rápidas, que son las que se están consiguiendo más en Venezuela, más fácilmente, lo que nos están diciendo es si ya tuve el coronavirus, no si tengo el virus actualmente, e incluso me están diciendo que tengo el virus en el cuerpo. Ni siquiera estamos hablando de impacto en términos de enfermedad, es decir, que el SARS-CoV-2 se convierta luego efectivamente en COVID en el cuerpo de la persona. Y recomiendan eso, hagamos muchas pruebas, vamos a sacar a estas personas y las ponemos en cuarentena, y si vemos que esas personas pudieron haber contagiado a otro, vamos a ubicar a esas personas y también vamos a ponerlas en cuarentena. Entonces, simplemente, ¿qué hice? Rompo la cadena de contagio. Ahora, en términos de políticas públicas, eso es increíblemente costoso, porque como les digo, las pruebas más efectivas son las más costosas. Tienes que contratar a mucha gente para hacer esto de rastreo, de rastrear a esas personas que pudieran estar contagiadas, y muchos países no tienen los recursos ni las logísticas para poder hacer eso. Entonces, aunque pareciera que tengo la solución clara de lo que debería ser, no necesariamente lo voy a poder implementar en el campo de la política pública. Tengo que buscar una alternativa para la que yo tenga suficientes recursos monetarios y para la que tenga suficiente personal. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo en muchos países, incluyendo en Venezuela? Estamos implementando estrategias distintas para evitar contagios. Por ejemplo, tuvimos confinamiento, que ahorita es un 7x7 reloaded o algo así lo llama el presidente, pero básicamente es quedarnos en la casa, hacer distanciamiento social, ponte tu máscara, lávate las manos. Y hasta ahora vamos a decir que va bastante bien en Venezuela, aunque podemos tener algunas dudas sobre las cifras porque no se hacen muchas pruebas PCR en Venezuela. Ahora, digamos que los países deciden que no tienen suficiente dinero y que no pueden hacer pruebas, sino que vamos todos encerrados a la casa. Se ha demostrado que eso, primero, no todo el mundo se queda en su casa, así que es muy difícil de garantizar que las personas cumplan, y de eso vamos a hablar en unos minutos. Sino que ahora lo que vamos a tratar de hacer es que, bueno, vamos a ver cómo podemos mantener esto en el tiempo. Y cuando va pasando el tiempo, se prenden las alarmas. ¿Por qué? Porque esto está teniendo un impacto económico y social enorme. Y volvemos al tema del costo de oportunidad. Si dejo a todo el mundo encerrado en su casa, la gente no puede trabajar. Y si la gente no puede trabajar, eso es un impacto para la persona, para la familia, y es un impacto para la economía del país. Entonces, ¿cuál es el equilibrio? Dejo a todo el mundo encerrado en su casa y la economía la llevo a un límite. Bueno, ya Venezuela teníamos problemas, pero empeoramos la situación económica, o dejo que la gente salga a la calle. Y esa es la gran pregunta que estamos tratando de responder hoy en términos de políticas públicas. ¿Cómo puedo lograr yo flexibilizar el confinamiento, que la gente pueda salir a la calle, pero aún así pueda controlar la pandemia? Entonces, si se dan cuenta, estoy hablando de pandemia, que algunos creen que es un tema solamente de los médicos y los epidemiólogos, o estoy hablando de decisiones políticas de
si a los gobiernos les conviene o no en términos políticos abrir o cerrar las puertas. Y esa es la gran pregunta que yo desde mi área de trabajo nos estamos haciendo hoy y que en muchísimos países se están haciendo hoy. Entonces, ¿cómo podemos responder eso? ¿Qué pudiéramos hacer? Yo en lo personal no trabajo directamente en un gobierno, sino que podemos decir que estamos en una posición de consultoría. Tratamos de ofrecer conocimiento especializado a los países para que los países tomen mejores decisiones. Y eso también es un aspecto importantísimo de la labor que pueden hacer los economistas, incluso si no están en el sector público. Fíjense con este mapa, cuando vamos el 13 de marzo, a ese fatídico viernes 13 de marzo del que todos nos acordamos que se declara la pandemia, se declaró entre el 12 y el 13 y en Venezuela entramos en confinamiento. Fíjense que la mayoría del planeta estaba en verde. ¿Qué significaba ese verde? Que la gente salía a la calle sin ningún tipo de limitaciones. Ya cuando llegamos al 13 de junio, casi todo el mundo estaba encerrado en su casa. Y literalmente me refiero a casi todo el mundo en el planeta. Habían políticas estrictas de confinamiento. Pero los países, como les digo, tienen que empezar a abrir sus puertas. Entonces, ¿qué deciden hacer? Empiezo a flexibilizar y empiezo a tomar decisiones de esos recursos escasos que tengo, dónde los voy a meter, dónde los voy a colocar. Este es un ejercicio que nosotros decidimos hacer en mi área de trabajo para tratar de identificar cuáles son esas políticas en las que los países tendrían que reforzar. Es decir, si no tengo suficiente tiempo y no tengo suficientes recursos, ¿cuáles son las primeras políticas que yo debería atender? ¿Para qué? Para contener la pandemia y aún así que la economía no quiebre. Y todo lo hicimos con información pública, disponible, usamos Big Data, y eso es una cosa súper interesante para el área de políticas públicas, como también lo puede ser para otras grandes áreas de la economía, que es que tenemos muchísima información disponible. En Venezuela, por ejemplo, siempre sufrimos porque no hay suficientes datos. Entonces hay que buscar datos alternativos, de dónde los pudiéramos sacar. Eso también es un arte que hay que ir desarrollando en el área de políticas públicas. ¿Qué datos usar? ¿De dónde los voy a sacar? Entonces, por ejemplo, nosotros decidimos crear un tracker. Vamos a ver cómo han sido las políticas en algunos países, específicamente los países miembros de CAF, que son 19. Vamos a ver qué datos están disponibles, que simplemente nosotros tengamos acceso a ellos y todo el planeta tiene acceso a ellos. Vamos a ver qué variables de esos datos disponibles nos permiten ver si las políticas que se están implementando son las mejores o no. Y fijamos unos puntos de corte. Y simplemente vamos a tratar de ver si en esa política el país está bien, está más o menos o está mal. Estamos creando una cosa muy sencillita. Con eso, bueno, este tracker lo tuvimos que validar internamente y eventualmente pudimos crear un tracker. ¿Y por qué esto? Fíjense que desde, vamos a decir así, desde una oficina, ¿no? Desde el confinamiento, sin visitar los países que pueden estar afectados por la política, nosotros podemos ayudar a tomar mejores decisiones en política pública simplemente con la manera en que interpretamos la información. Simplemente estamos bajo la premisa, y los economistas siempre tenemos que tener eso en mente, que los recursos son escasos. ¿Cómo los vamos a invertir de la mejor manera? En este caso lo que queremos ver es esos recursos que son súper escasos en pandemia de los países, en qué políticas hay que meterlos. Entonces fíjense, por ejemplo, esto es lo que nosotros construimos. Esos cuadritos que ustedes ven en rojo son políticas de un país que están raspadas y que hay que invertir en ellas. Aquellas que ven en amarillo están más o menos, y aquellas que están en verde se ven relativamente bien. Entonces, si yo tengo pocos recursos y poco tiempo, ¿en dónde tengo que invertir mi plata? ¿Dónde debería ser la inversión? En esos cuadritos amarillos y rojos. Y por eso es que esta visión más economicista, si se quiere, de la escasez de recursos y cómo invertirlos eficientemente, permite o ayuda a tomar decisiones como esta. ¿En qué políticas debería invertir yo? Por último, porque sé que ya me estoy extendiendo mucho, hay una cosa que es importantísima en el ámbito de políticas públicas y en alguna medida tiene que ver con la economía conductual, que en estos días, entiendo, tienen un foro también en el marco de la Semana del Economista sobre eso. Es importantísimo trabajar de la mano con los ciudadanos. El trabajo de la mano con los ciudadanos no es nada más un trabajo de los políticos. También desde el lado de las políticas públicas es fundamental, porque de nada sirve tratar de implementar la mejor de las políticas si las personas no la van a cumplir. Entonces, fíjense este gráfico que les estoy mostrando. Esta raya negra que ustedes ven en cada uno de estos países, si esa raya se acerca a 0, quiere decir que las personas están cumpliendo con el confinamiento que su gobierno decidió que tuvieran. Su gobierno decidió que el confinamiento era este, y yo lo estoy cumpliendo.
¿Cómo calculamos eso? Lo calculamos viendo las políticas públicas de estos países y usamos Big Data, que está disponible y que ustedes la pueden descargar, que es la data de movilidad de Google. Google lo puso a nuestra disposición y nosotros podemos ver si la gente se está moviendo o si se están quedando en su casa, ¿sí? Hagan el experimento, esa data es interesantísima y es gratuita. Entonces, fíjense que las rayas negras no se acercan a cero. Las rayas negras están bastante por encima de cero y hay algunos países en los que tiende a 100. Quiere decir que en esos países la gente no está cumpliendo la política. Entonces, por un lado, podemos estar haciendo un maravilloso trabajo de identificar la mejor de las políticas públicas, pero si la ciudadanía no la quiere cumplir, de nada va a servir. Y ahí es un último rol que también es muy importante en políticas públicas y en todas las áreas de las que se va a hablar hoy, que es la participación activa en opinión pública. Y con eso no me refiero solamente a un tema de dar entrevistas en televisión, que son importantísimas, claro que sí. Me refiero a tratar de ayudar a informar a la opinión pública. Todo ese conocimiento que tienen los economistas, llevárselo a todas las personas que de otra manera no tendrían acceso a ese conocimiento. Tratar de que las discusiones del ámbito público estén mejor informadas y que las personas puedan tomar mejores decisiones y que así las personas entiendan por qué, por ejemplo, es importante cumplir con el confinamiento. ¿Por qué es importante quedarnos en casa, aunque es increíblemente fastidioso? Porque con eso estamos evitando que se extienda la pandemia. Está tratando de hacer una labor importantísima en ese sentido. Como comentó Jesús, se están tratando de publicar artículos de mano de los profesores de la escuela sobre distintos temas para tratar de informar la opinión pública. Y además, revisar el pensum de la carrera de economía también va a permitir que todos estos grandes temas que son novedosos, porque el mundo está moviéndose a una velocidad gigantesca, que estén incluidos dentro de nuestro pensum. Que se hable más de economía conductual, que es un gran tema que se está moviendo mucho, que se hable incluso un poco más de políticas públicas y el impacto de la economía conductual en las políticas públicas. Hablemos de Big Data, hablemos de cómo procesar todos esos datos que están tan disponibles en el mundo y que nos pudieran ser de muchísima utilidad. Entonces, todas esas cosas, la idea es que ustedes también tengan acceso a ellas y a través de la revisión del pensum, me atrevo a decir que podemos llegar a eso. Por último, ya para terminar, quiero invitarlos, si no lo han hecho, a que respondan la encuesta que les compartió la escuela y Excelecon. A través de esa encuesta vamos a recibir de ustedes su opinión sobre cuáles son esas grandes materias que les gustaron, cuáles quizás son las que no les gustaron y qué otras cosas sienten ustedes que pueden necesitar para mejorar su aprendizaje y su experiencia dentro de la universidad. Esa información va a ser procesada por externos, esa información no la va a tener directamente la escuela, así que no se preocupen. Contesten con la mayor honestidad posible y de esa manera ustedes también van a estar ayudando a su escuela a mejorar el pensum y a mejorar su futuro aprendizaje. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a Anabela por una excelente ponencia. Les comento que vamos a